Me da muchísimo gusto que esté con nosotros vía Zoom el doctor Vendrell de Silius. Él es especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Qué gusto, como siempre, saludarlo, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, José Luis? Gracias, un gusto saludarte a tu auditorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. 20 años, se dice fácil y con toda la incertidumbre que ha habido, ¿cuál es su balance? Creo que ha sido muy positivo el surgimiento y ya la historia del euro. Sí, como ha mencionado al principio, el euro nació con una moneda fuerte, especialmente en competencia con el dólar. Lo que pasa es que había muchos tratados, ya los países miembros de la Unión habían puesto en marcha para la fortaleza del euro. Y estos tratados, conformemente pasa el tiempo, todos estos tratados han sido violados, ¿no? Entonces, por eso hoy en día estamos, bueno, uno de los aspectos que estamos viendo, bueno, si lo podemos llamar el derrumbe del euro, pero sí está sufriendo mucho esta moneda actualmente. Se considera que está sufriendo. ¿A qué se debe esto? ¿A presiones internacionales? ¿A la utilización masiva del dólar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay tres factores principales que puede ser una combinación entre lo financiero y lo económico. Si vamos en lo financiero, hay que saber que Estados Unidos acaba de aumentar su tasa de interés, está casi 2.5%, y la Unión Europea sigue con una tasa de interés a 0.5%. Entonces podemos ver una salida de capital masiva de la Unión Europea que va hacia Estados Unidos. Y no solamente de la Unión Europea, sino también a nivel internacional. En el lugar de invertir actualmente en euro a 0.5%, bueno, prefiero la gente invertir en Estados Unidos con el aumento por parte de la Fed del 2.5%. Eso es crucial. Bien, segundo punto que es muy importante, ya entramos en la economía. La Alemania, que es el país número 1 a nivel económico de la Unión Europea, actualmente está sufriendo mucho. Hay que saber que Alemania depende mucho del gas ruso. El que controla la energía controla la economía. Entonces, se prevé que ya va a haber una reducción en el PIB europeo en general, pero principalmente en Alemania. Y eso el mercado lo resiente también. Por eso hemos visto también una reducción en el euro. El otro punto también que no hay que olvidar el problema de la inflación, ¿no? Que está sufriendo toda la Unión Europea. Y bueno, el problema de la energía que ya hemos hablado, depende mucho de Rusia. Hay que saber que Rusia vendía el gas a un 40% debajo de su valor internacional. Y eso ayudaba mucho a la Unión Europea y actualmente ya no. Y el otro punto que hay que considerar es la confianza, ¿no? ¿Qué tanto la competitividad, la Unión Europea va a poder continuar con esta competitividad con el aumento de la energía que ya no tienen? Hemos visto en esta semana que el primer ministro de Alemania viajó en Canadá buscando energía, ¿no? Entonces, todos esos factores contribuyen también, sin olvidar, otro factor menor, pero sí es muy importante, se prevé una desaceleración de la economía china. China es el país más que compra actualmente, entonces eso va a provocar también déficit en la balanza comercial de la Unión Europea. Entonces, todos esos elementos contribuyen hoy en día a ver ni siquiera una paridad entre el euro y el dólar, sino debajo hoy en día del dólar. Claro. Yo recuerdo, profesor, porque tuve la fortuna periodística de estar en Bruselas. Yo vivía en Bruselas cuando estaba todo el proceso y la llegada del euro. Y aquellos escépticos que decían, bueno, desapareció la peseta, la lira italiana, el marco alemán, tantas monedas. Y decían, bueno, el euro va a desaparecer y vamos a regresar a nuestras monedas. ¿Se puede dar este caso? Digo, el Reino Unido abandonó la Unión Europea sin formar parte del euro. Pero, por ejemplo, voy a decir, ¿qué pasaría si mañana España dice no puedo? ¿Puede regresar a la peseta o ya es un proceso que no tiene vuelta de hoja? Es muy complicado, hay muchas deudas, hay préstamos también, especialmente esos países que estás diciendo. Tienes a España, tienes a, por ejemplo, Italia, tienes a Portugal,
incluso la misma Francia, con su déficit que tienen presupuestario, entonces deben mucho, ¿no? Al salir les va a costar bastante. Y eso creo que ni les conviene a ninguno de ellos. Es un matrimonio que llevan. Ahora, bien, hay que recordar que Inglaterra, bueno, el famoso Brexit, sí estaba en la Unión, pero nunca estuvo en la Unión Monetaria. Inglaterra ya había, bueno, United Kingdom ya había guardado, ya tenía la autonomía monetaria, ¿no? Entonces, para Inglaterra era un poco más fácil salirse. Sí, claro. Pero sí puede ser, uno nunca sabe, pero lo veo un poco complicado hoy en día de que uno de esos países pueda hacerlo, incluso cuando consideramos actualmente el escenario internacional, política, etcétera. Entonces, yo lo veo un poco complicado para hacerlo. Y especialmente de estos países que estamos hablando, ¿no? Donde tienen un déficit bastante grande. Incluso es uno de los problemas que tienen euros por parte de esos países, que al tener esos déficits, entonces la Unión Europea no tiene otro remedio de bajar la tasa de interés para poder subsanar esto, ¿no? Entonces, lo veo un poco complicado de que estos países mencionados podían salir actualmente de la Unión Monetaria. Y además que hay territorios, por ejemplo, franceses que están en otras partes fuera del continente, donde también circula el euro y que ya es una moneda oficial, ¿no? Sí, es una moneda oficial. Lo que va a pasar, van a sufrir un rato con esta pérdida, bueno, con esta reducción en su valor. Y después para ver cómo se van a recuperar la fortaleza que les caracteriza, especialmente a nivel de competitividad, la confianza que tienen para tener confianza en su economía otra vez. Pero con el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, sí se veía venir que la Unión Europea, el euro principalmente, iba a sufrir, porque de 2.5 actualmente están en 0.5, difícilmente podrían aumentarlo a 1.5, es complicado, pero aún así estaría debajo de Estados Unidos. Creo que va a haber un ajuste, tienen que aumentar un poco la tasa de interés. El problema es que si aumentas la tasa de interés, aumentas más el déficit que tiene Italia, Portugal, España, ¿no? Entonces, en este dilema están actualmente. Muy bien. Pues, profesor, no sabe qué gusto me da saludarlo y le agradezco mucho esta explicación. Le mando un fuerte abrazo. Indivisa Manenti, muchas gracias. Indivisa Manen, como siempre, un gusto saludar. Muchísimas gracias, el doctor Vendrell de Silius, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle. Lo tiene usted. Y hay más retos del euro.